A continuación, y que para cerrar las charlas de la sesión de mañana, vamos a presentar a Bari, que me ha pedido que le llame así Bari porque cree que no tengo narices de decir Schwingerson, que es el apellido que pone él en su nick. Y lo digo perfectamente. Schwingerson. Bari, con ustedes. Un aplauso. Ingüeyon. Buenas. ¡Hala, cuánta gente! Bueno, está mal. Ahí arriba. Bien, bien. Buenas a todos. Más vale prevenir que curar. Eso es lo que dijo Semmelweis en su día, ¿no? Este señor se encontró con un problema curioso. Un montón de gente moría pues, por una tontería, que era cuestión de infecciones, y este señor decidió, pues mira, yo me lavo las manos y... A ver, que lavarse las manos era la solución, quiero decir, ¿vale? Supongo que si este señor se hubiese encontrado con un problema como el que tuvo Australia con los conejos, sí que se hubiese lavado las manos, porque no era algo tan sencillo. Llevamos utilizando eso de más vale prevenir que curar en la ciencia un montón de veces, ¿vale? Desde lavarse las manos hasta las vacunas. Pero hay cosas que no son tan fáciles de prevenir, más que nada porque no las vemos venir. Entonces, ¿cómo podríamos ver venir una invasión biológica? Bueno, lo solemos llamar escaneo de horizonte, ¿no? Básicamente, cuando tú estás en la cubierta de un barco, tú miras al horizonte y ves 4, 5, 6 kilómetros a distancia. Sin embargo, si te subes al palo más alto, pues ves 30 kilómetros, ¿no? Pues estás escaneando el horizonte, estás mirando más allá del horizonte que ven los que están ahí abajo pringados y tú allá arriba como un rey, ¿no? Vale, pues la ciencia tiene ese palo más alto al que nos podemos subir y escanear el horizonte. Y lo primero que tenemos que hacer para escanear el horizonte y ver lo que viene de especies invasoras, que todavía no lo son, es saber cómo funciona una invasión biológica. Una invasión biológica básicamente va en 4 fases. La primera fase es el transporte. Apu compra unos donuts a Bolivia y en la caja de los donuts pues vienen unos lagartos muy majos. Vale, pues los lagartos están dentro de la caja y no pasa nada. La segunda fase es la introducción y aquí es donde empiezan los problemas. Estamos liberando a esos lagartos de algún modo u otro, accidental, adrede, y estos lagartos se escapan, ¿vale? Abren las puertas del Bradulaque y se piran. Y la tercera fase, más problemática todavía, empiezan a reproducirse, forman una población estable. Y esta población estable se reproduce con el tiempo y ocupa un nicho ecológico dentro del ecosistema. Y la cuarta fase, la fase de la invasión, cuando empiezan a generar un impacto. Aproximadamente el 10% de las especies que introducimos, tortugas de Florida, que las llevamos al estanque para que sean libres, o el agua del lastre de los grandes buques que lo cargan en un lado, lo sacan en otro a 6.000 kilómetros de distancia, hay un montón de larvas y tal. Aproximadamente el 10% de lo que se introduce se establece y más o menos el 10% de lo que se establece se invade, ¿vale? No siempre es así, depende de las categorías taxonómicas, pero más o menos esas vienen siendo los cálculos. ¿Cuáles son esos impactos de la invasión? Hibridación, la pobre Maggie Simpson. Todos sabemos que es un híbrido entre una especie autóctona y una especie invasora. Destrucción del ecosistema, alteración de los ciclos de nutrientes, alteración de los ciclos biogeoquímicos, depredación, competencia, transmisión de enfermedades. Pero estos son solo impactos ecológicos y al ser humano parece que esto no le importa demasiado. Vamos a lo que nos importa aquí. Enfermedades, aparición de nuevas alergias, destrucción de zonas agrícolas, alteración en infraestructuras y pérdidas económicas que tanto a causa de unas cosas como para destinarlo al control y a la gestión de estas especies invasoras ascienden solo en Europa y a día de hoy a unos 20.000 millones de euros anuales. Echad cuentas. ¿Todo esto se podría prevenir? Sí, se puede prevenir. Vamos a prohibir la entrada de especies. O sea, yo llego y digo, no, esa planta viene de fuera, no la quiero. Y ahora mismo, pues si hay alguien aquí con un vivero, ya estaría preparando los tomates. Bueno, no, porque los tomates son de fuera. Es una especie americana. Tenemos un problema y es que hay especies que queremos introducir porque son bonitas, las queremos en nuestros jardines y si prohíbo todo, no es asumible. Tenemos que elegir qué especies prohibimos, cuáles, las que más riesgo tienen de convertirse en potenciales. Aquellas que sean unas especies que no causen mucho impacto, que no sean muy peligrosas, podríamos dejarlas pasar.
¿Y eso cómo lo valoramos? Conociendo las características de una especie invasora. Vamos a ir a las plantas, ¿vale? Vamos a levantarnos en ese mástil, subirnos a hombros de la ciencia y escanear ese horizonte en concreto. Vamos a mirar las plantas invasoras. Eso de arriba es un ailanto, esos frutos naranjas. Ese árbol produce, un solo árbol produce entre 350.000 y 500.000 semillas al año, de las cuales el 90% son viables. Lo que tenéis al otro lado es el jacinto de agua. Esa especie se reproduce de forma vegetativa, forma clones de una forma masiva. Y lo que tenéis abajo es Cortaderia selloana, la hierba de la pampa. Seguro que en Bilbao la conocéis. Seguro que la conocéis. Esta hace lo mejor de las dos. Reproduce un montón de semillas, que mira, se me están cayendo aquí, directo, una guarrada, y además se reproduce de forma vegetativa, formando rizomas. Bueno, ya veis cómo se las gasta la plantita. Además de conocer cuáles son las características típicas de una especie invasora y, por tanto, comparar las que todavía no son invasoras con estas, necesitamos también saber cuáles son las características del ambiente. Si yo me llevo Cortaderia selloana a la montaña de Soria, donde hiela 60 días al año, esto no crece ni para atrás, porque no soporta las heladas. Sin embargo, en Bilbao, ¿cuántas veces hiela en Bilbao? Si yo me lo llevo al desierto de Almería, que no cae una gota de agua, pues tampoco me va a crecer, porque es una planta a la que le gusta mucho la humedad. ¿Qué tal andamos de humedad en Bilbao? Vale, teniendo los datos de esas especies, tanto de las que son invasoras como las de todavía no son invasoras, pero valoramos esas potencialidades. Como los datos climáticos, nosotros juntamos todos esos datos, esto se hace así, pues un poco, pues meses de trabajo y esas cosas, ¿no? Ahí delante de un ordenador intentando sacar. Bueno, hacemos lo que se llama unos análisis de riesgo, ¿vale? Establecemos cuáles son las especies que más probable o menos son que invadan, y en caso de que invadan, que más o menos riesgo de impacto tengan, porque a lo mejor me dice que esta especie pues que es muy buena invadiendo, pero no va a impactar en absoluto, porque no sabe. Bueno, tenemos que valorar todo esto, tanto impactos a nivel socioeconómico como impactos en el medio ambiente, porque antes han estado hablando del cambio climático, que es la mayor preocupación, pero es que yo os estoy presentando la segunda mayor preocupación. Y una vez tenemos los datos, establecemos unas listas, unas preciosas listas de impacto, en las cuales aquí podemos ver especies que son ya invasoras pero no están reguladas, especies que no son invasoras pero ya están establecidas, han pasado las 3 fases, especies que no están establecidas pero ya aparecen en el medio natural, ya han sido introducidas, y especies que se están cultivando pero que todavía no han saltado al medio natural, es decir, solo han sido introducidas. Pero todas ellas con riesgos de invasión y con riesgos de impacto sobre el medio ambiente y socioeconómicos. Tenemos una lista de plantas que podemos prohibir. Maravilloso. Esta lista de plantas la añadimos a la lista de plantas que ya tenemos prohibida. Esas especies invasoras reguladas como el ailanto, el jacinto de agua o la hierba de la pampa de la que os he hablado antes. Estas especies ya están prohibidas. Entonces, simplemente añadimos estas nuevas especies a esa lista de prohibición, para que nadie las plante, para que nadie las compre, para que ni siquiera en los viveros se puedan comprar, ¿verdad? Bueno, desde la ciencia estamos trabajando duro. Aquí hay algo que está fallando y no es por nuestra parte. Sabemos que esta planta es invasora, la estamos prohibiendo a nivel ministerial, esta está prohibida desde Europa. Y por 3,50 € puede usted comprarla sin ningún problema y nos recomienda muy decorativo, los plumeros blancos, bla, bla, bla. Se puede plantar ya sea de forma aislada o en macizos, sobre taludes, orillas contra la erosión o en parabrisas al borde del mar, que son los mejores sitios para que esta planta se ponga a invadir. Por favor, ya que hay algún punto de esta cadena que está fallando, que ese punto no seáis vosotros. Repetid 100 veces, no compraré especies invasoras, aunque me las vendan en una tienda. Y esto, estamos gastando un montón de pasta en controlar estas invasiones. Por favor, un poco de conciencia con este tema también. Muchas gracias a todos, eskerrik asko, y hasta la próxima.